Mi querido hermano Abel, vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has creado y nos has modelado a tu imagen. Amén. Gracias, Señor, porque tú has transmitido la cultura celestial en nuestras vidas. Amén. Dirígenos y haznos tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a ver a que abra tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 1. La Biblia relata que Dios es el creador de los cielos y la tierra. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queda claro que entonces que los seres humanos hemos sido creados con un propósito, el propósito de Dios. Y Dios quiere transmitirnos una cultura, la cultura celestial. Amén. ¿Sabe que en hebreo la palabra kol significa hablar y Torah significa ley? ¿Sabía eso? No lo sabía. Un maestro mío que me dio clase de hebreo decía él que cultura es como hablar la ley, kol Torah, hablar la ley. Dios está transmitiendo su cultura celestial a la raza humana. Es decir, que cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios en su principio, en la idea de Dios, en la mente de Dios, porque fue en la mente, es ahí donde se origina la idea de crearnos a nosotros. Entonces, en un pensamiento de Dios, en la cabeza de Dios surge ¿qué? La idea de crear los cielos y la tierra. Y tú y yo somos resultado de ese principio. Por lo tanto, Dios está transmitiendo su cultura, la cultura celestial en el hombre. Por eso, cuando vamos al libro de Génesis, te invito a que abra tu Biblia y mire en Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27. Y también el 28. Dice la Biblia allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y toda la bestia que se mueven sobre la tierra. ¿Queda claro entonces, Abel, mi hermano Abel, que Dios dice que hagamos al hombre? Es decir, que el hombre es parte de la cultura de Dios. El hombre está participando en cierto sentido del aspecto espiritual de Dios. Participa en cierto sentido de la naturaleza divina. No que sea Dios, pero sí participa, como dice Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. En ese sentido, el hombre está participando de la cultura celestial y está hablando, así como cuando Dios dice y se hace, como cuando uno sigue la ley de Dios que medita día y noche en esa cultura celestial. Así también nosotros, cuando leemos su palabra, cuando seguimos su cultura, estamos meditando día y noche y recibiendo esa cultura celestial. Por eso el hombre dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que el hombre lleva impregnada en su imagen, en la forma como el hombre fue creado, la característica del aspecto de Dios en su vida. Es decir, que el hombre en el aspecto físico recibe los aspectos morales de Dios, recibe las bendiciones, recibe el amor, la bondad, y todo eso es la cultura celestial. Pero también Dios le muestra también el aspecto de la semejanza. Queda claro que nosotros no somos iguales a Dios. Se admite una diferencia. Dios es diferente a nosotros, porque Dios es el creador, nosotros somos la criatura. Pero algo sí se ve en el hombre. Dios le transmite al hombre su aspecto espiritual. Dios le transmite al hombre su salvación. Dios le transfiere la inmortalidad. No es que el hombre sea inmortal, pero Dios, ¿qué cosa? El hombre participa de la inmortalidad que es dependencia de Dios. Es decir, el hombre depende de Dios y es alimentado por Dios. Queda claro entonces cuando el hombre es creado, Dios lo coloca para que haga un dominio, para que transmita la Torah, para que hable de esa ley a las criaturas. Dice que el hombre lo pone a dominar, para que gobierne administre el mundo. Y allí habla de que el hombre, al crear al hombre, lo crea a su imagen. Y lo crea hombre y mujer. Por lo tanto, cuando Dios le dice: mira, yo te estoy bendiciendo para que tú te multipliques. Cuando el hombre es llamado a multiplicarse, lo que está diciendo es, antes del pecado, que el hombre debía transmitir la cultura celestial en cada uno de sus hijos. Debía ser a otro igual a la imagen y semejanza de Dios en esa cultura divina. Pero lamentablemente el hombre fracasó en el
plan y propósito de Dios. El plan de Dios se vio frustrado. Por lo tanto, nosotros podemos ver en la Escritura que a pesar de que el hombre se frustra, que a pesar de que el hombre fracasa, a pesar de que el hombre fracasa y viola el principio de la ley de Dios, Dios viene a buscarte. En Génesis capítulo 3, 10, Dios llama a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Dios está llamando. 3:9, ¿dónde estás tú? No importa que hayas pecado, no importa que te hayas separado de Dios, no importa lo bajo, lo profundo, lo lejos que tú te hayas ido de Dios, el Señor te quiere rescatar para que vuelva a la cultura celestial. Amén. Mi hermano mío, hay una cultura divina, hay una cultura de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te has escondido? No importa, Dios te quiere rescatar y te quiere vestir con las pieles de animales, vestirte con su justicia. Hermano mío, en Génesis 3:15 encontramos la promesa más maravillosa. A pesar de que el hombre quiere hacer una sola cultura, la cultura etnocéntrica, centrado en su país, en su raza, en su idiosincrasia, en su mundo, ese no era el propósito original de Dios. Hoy somos muchas naciones diferentes, pero a pesar del pecado, Dios en un momento final de la historia va a tener un pueblo y Él será su Dios. Pero por ahora vamos a leer lo que dice Génesis 3:15. Y dice allí: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y tu descendiente, y tú le dirás el talón, pero él te pasará la cabeza. Dios un día va a mandar al prometido, el descendiente de la mujer, que va a restablecer ese plan, el plan de la cultura divina, el redentor del mundo, que es Jesús. En el libro de Génesis capítulo 11 nosotros encontramos la rebelión del hombre contra Dios. A pesar de que Dios está intentando salvarlo, el hombre se está rebelando contra Dios. Ha levantado una muralla que se eleva hasta el cielo con tal de no obedecer a Dios. Y Dios, para frustrar el intento de la maldad del hombre, la conglomeración de la maldad en un solo lugar, le confunde las lenguas. Queda claro que en Babel Dios le confunde la lengua para acabar con el plan del hombre de planear el mal. Dios tiene una cultura celestial, y cuando el hombre se rebela, cuando el hombre trama, cuando el hombre planifica rebelarse contra él, Dios interviene. Dios interviene, e interviene aquí en el caso de Babel, cambiando las lenguas. En el caso de Noé, por ejemplo, en el arca, Dios interviene ya cuando el hombre ha sacado a Dios de su vida, cuando el hombre se ha alejado de Dios, cuando el hombre que la tendencia del hombre es hacer el mal, según el capítulo 6. Cuando Dios ya no está en su vida, entonces Dios también para el hombre dice: yo domino, yo gobierno, y manda un diluvio. En el caso de Babel, Dios confunde las lenguas. Pero nosotros podemos ver, en el caso del plan de Dios de salvar a una raza, Dios llama a un hombre y lo llama para que sea un evangelista multicultural. Llamó a Abraham, según Génesis capítulo 12. Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llamó a Canaán, y allí tuvo relaciones con otras naciones, con otros pueblos, y esa gente decían que Dios estaba con Abraham. Amén. Glorificaban al Dios de Abraham. Así pasó con Isaac, porque Dios lo estaba bendiciendo: vamos a hacer pacto contigo. Con Jacob lo mismo, y con José. José fue nombrado líder multicultural, intérprete de la ley de Dios en Egipto, y habló al pueblo, fue gobernador y honró a Dios. El mismo faraón decía: no hay hombre como este que tenga el Espíritu de Dios. Hermano mío, Dios tiene una cultura celestial, y a pesar de que el hombre se rebela contra Dios, Dios llamó a Moisés. Y allí predicó Moisés ante la gente más avanzada de su mundo, la civilización más grande, la cultura más grande. Dios levantó a su pueblo y lo liberó de Egipto. Dios tiene un pueblo y tiene una cultura especial. Después el pueblo se rebela contra Dios, se rebela, y Dios levanta líderes y los salva del pecado. Nosotros podemos ver entonces que la Escritura es clara y contundente en el plan salvífico de Dios. Cuando el pueblo judío falló con el propósito de comunicar la Torá, hablar de esa ley de Dios, de llevar la cultura celestial, y cuando ellos se olvidaron de Dios, a pesar de eso, aún en la esclavitud, Dios levantó hombres y mujeres que fueron fieles a Dios. Por ejemplo, Daniel. Daniel fue un líder multicultural, transcultural, porque habló en otros idiomas en Babilonia, y el rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el Dios que gobernaba sobre la tierra. Amén. Así pasó con Esdras, con Nehemías, con Jonás y con cualquier otro que aparece en la Biblia. En el Nuevo Testamento el caso sigue.
el pueblo judío, como se había olvidado del plan de Dios y de la cultura celestial, fueron llevados cautivos, producto de que no habían obedecido la ley. Y cuando retornaron, Dios le había dicho que eran porque habían violado la ley. Entonces, en su intento de querer agradar a Dios, se volvieron extremistas, ahora guardando la ley, a tal punto que buscaron muchas leyes para proteger la ley. Y se volvieron exagerados, a tal punto que con el tiempo nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento hay lo que llama un etnocentrismo de la ley. Hay una cultura propia. Todo el mundo tiene que serse judío ahora. Ellos no quieren compartir la ley con otros. Si tú no eres judío, no te predico, no te miro, eres un impío, un inmundo, le decían ellos. Eran perros. En cambio, Jesús se enfrenta a esos líderes religiosos de su época. Ese fariseísmo, ese etnocentrismo, ese multicultural, todo ese culturalismo que ellos tenían. Y ahora Jesús le dice, no, mi evangelio es transcultural, multicultural para todas las naciones. Amén. Por eso nosotros vamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28. Mateo 28, Jesús, al hablar a los apóstoles de la misión de su iglesia, de su nuevo pacto, de la nueva alianza que hacen, ya no con Abraham, sino con los obedientes de Abraham por fe, ya no por sangre, sino aquellos seguidores del Dios vivo. Jesús le dice allí a sus seguidores este mandato. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Entonces Jesús se acercó a ellos y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿En nombre de quién? Del mismo Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Jesús quiere volver a ser una nueva familia, ya no por raza, ya no por tribu, sino un pueblo de Dios. Amén. Hermano mío, tú puedes ver aquí que Él dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El caso del Nuevo Testamento es algo impresionante, el pacto de Dios para con su pueblo. Queda claro que después de la resurrección de Jesús, Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1:8, el mensaje más trascendental que nosotros podemos escuchar y la declaración de misión de su iglesia, la que Él está fundando. La declaración de misión que es la misma que encontramos en Génesis capítulo 1, de multiplicarse alrededor de las naciones del mundo. No hacer de un solo pueblo, sino de muchas naciones. Y allí, en Hechos 1:8, nosotros leemos lo que dice el texto bíblico. ¿Qué dice el texto, hermano mío? Dice allí, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús, hermano mío, no solamente quiere hablarle a los judíos, no quiere solamente en Samaria, no solamente quiere en Judea, sino en toda la tierra. El Señor está interesado en ti, en mí. Está haciendo una cultura celestial. No importa los problemas que tú tengas, no importa si tu problema es económico, no importa si tu problema es de inmigración, no importa si tu problema es familiar, no importa si tu problema son las drogas, no importa si tu problema es de adaptabilidad, si tu problema es de identidad. Jesús transforma a aquel que le busca. Sí, hermano mío, el Señor viene a salvarte. Y nosotros encontramos esa declaración de misión global en Hechos. Dios invierte el papel de Babel, cambia la torre, y ahora en vez de prohibir la lengua y de que hablen una sola lengua, ahora hace que su pueblo hable en las muchas lenguas a través del don de lengua. Y aquí lo encontramos en Hechos capítulo 2. Dice allí que el fenómeno era algo multitudinario, de muchas culturas, era un discipulado multicultural. Y aquí podemos ver lo que dice la Biblia. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo, con un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué pasó en Babel? Dios le cerró la lengua. Aquí Dios abre la lengua. ¿Para qué? Para comunicar su evangelio a esas diferentes tribus, naciones que han venido aquí a Jerusalén. Y oye lo que sigue diciendo, lo maravilloso del evangelio de Dios, de la cultura celestial. Y recibían en Jerusalén, versículo 5,
judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Al producirse ese ruido se juntó una multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que nos hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, la región de Libia que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué cosa? ¿Qué dice la Escritura? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Hermano mío, y ese mismo día se bautizaron como 3,000 personas, producto del poder de Dios, de la cultura celestial. Y allí ya no hay judío ni griego, como dice Pablo. Somos uno en Cristo. Y si vamos a Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3:26 está hablando del evangelio multicultural. Dios llamó a un apóstol porque todavía los apóstoles tenían problemas de debilidad, querían hacer que los hermanos se circuncidaran, que fueran más judíos, y había un problema de distinción. Entonces en Hechos capítulo 10 Dios le muestra a Pedro que Dios no hace excepción de personas, sino que ha llamado a los hombres y le da su Espíritu Santo a aquel que le obedece. Amén. Y entonces aquí en el libro de Gálatas Dios le revela el mensaje de Dios a Pablo, porque Dios llamó a Pablo para ser el ministro multicultural en las naciones. Y el libro de Gálatas nos revela a nosotros la maravilla de Dios, hermano mío. Gálatas 3:26 dice: así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y todo aquel que nace en Cristo ya no está muriendo en el pecado, sino que ha sido revestido de Cristo. Amén. Y eso es lo que dice Génesis, que somos cubiertos con esa piel de justicia de Jesús. Hermano mío, la Biblia, cuando el hombre pecó en el Edén, perdió la justicia de Dios. Y cuando el hombre nace en Cristo, nace como una nueva criatura en su reino. Amén. Por eso somos revestidos en Cristo. Si alguno está en Cristo, como dice 1 Corintios 5:17, es una nueva creación en Cristo Jesús. Ya las cosas pasaron, todo es un nuevo criatura. Por lo tanto, hermano mío, ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Entonces los herederos de Abraham ya no son por la carne, no son por la sangre, ya no son ni mexicanos, ni dominicanos, ni argentinos, ni puertorriqueños, somos uno en Cristo. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. al Cristo de los cielos. Por lo tanto, hermano, si tú estás perdido, si has perdido tu identidad nacional, si has perdido tu identidad de la lengua, si has perdido tu identidad del conocimiento de tu familia, de tu cultura, tu costumbre y tu idiosincrasia cristiana, has perdido a Cristo. Y si has perdido tu cultura, tus raíces, ya has dejado de ser quien eres. Por lo tanto, tienes que volver a tus raíces y reconocer que en Cristo somos uno. Amén. Hermano mío, mira lo que dice allí, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación que Dios está haciendo en tu vida. Gloria Hermano mío, tenemos que transformarnos, dejar que Dios te transforme en Cristo, que Dios haga una nueva obra en tu vida. Sigue diciendo el texto en Hechos capítulo 15. Hechos 15 es el sermón de Pablo a los cretenses. En Hechos capítulo 15 Pablo habla del mensaje de Dios. Hechos 17 que diga, Hechos 17. Dice allí el apóstol Pablo cuando estaba en Atenas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo: atenienses,
Pablo está haciendo una declaración de qué es el Evangelio, y fue al tribunal más grande del conocimiento del mundo, fue a la Harvard del mundo en ese entonces, fue donde estaban los grandes pensadores del mundo, y dijo: os veo muy religiosos, porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción: al Dios desconocido. El mundo ha olvidado a Dios. Muchos dicen que Dios no existe, y otros viven un relativismo entre una cosa y otra cosa. Ellos hacen su propia verdad, pero Dios es la verdad. Así nosotros vemos aquí que al Dios desconocido, a ese que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida, aliento y a todas las cosas. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia, para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo pueden hallar, pues no está lejos de ninguno de ellos, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de vuestros poetas dijeron: linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imagen de oro, plata o piedra, escultura o arte de imaginación humana. Pues Dios, habiendo pasado por alto en ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Ah, mi hermano mío, así como comenzamos este tema con la creación, Dios quiere crear una nueva familia en tu vida. Amén. Porque de una sangre hizo toda la familia de la tierra. Tú podrás ser aquí marginado, podrás tener el peor de los trabajos, podrás ser discriminado, podrás ganar poquito, pero recuerda que hay un Dios que va a crear nuevas todas las cosas. Dios quiere formar a Cristo en tu vida. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, un hombre y una mujer nueva. Por eso Pablo, al resumir su teología, al resumir la teología multicultural y el propósito final de Dios para con los hombres, él dice allí en 1 Corintios capítulo 9, un mensaje que trasciende nuestras culturas, trasciende nuestros pensamientos, trasciende nuestro evangelio, porque es el evangelio trascendente, la cultura del cielo. Y vemos allí en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 19, el apóstol Pablo dice lo que cada cristiano, cada hijo de Dios que ha nacido en este mundo debe hacer. Y él habla de esto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante. Y él dice: aunque soy libre de todos, me hice siervo de todos por ganar a mayor número. Con los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, aunque si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que no tienen ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Amén. Oh, hermano mío, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles. ¿Para ganar a quién? A los débiles. A todos me hice todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del evangelio, para participar de él. Oh, mi hermano mío, él dice ahí, siguiendo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos corren? Pero solo uno lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Todo atleta se abstiene de todo, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así, de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como que golpea el aire.
trato severamente el cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a todos o a otros, yo mismo sea descalificado. Oh, mi hermano, somos un atleta de Cristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, antes de darle una conclusión a este tema, yo quería leer por lo menos lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2. El apóstol comienza relatando lo siguiente: vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo era que estaban? Muertos. En ellos anduviste en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de que ahora operen los hijos de desobediencia. Vosotros en otro tiempo, ¿qué? ¿Éramos hijos de qué? De desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo al impulso del deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Si usted trata de defender su nacionalismo, sea dominicano, sea mexicano, sea puertorriqueño, sea argentino, sea cualquiera que sea, está hijo de la ira y no ha nacido en Cristo. Usted tiene que dejar ser transformado y ser una nueva criatura en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo, hermano? Aún cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermano, nos ve en el reino de los cielos como redimidos. No nos ve como un pueblo disperso, con diferente lengua y diferente raza. Nos ve como un solo pueblo junto con Cristo. ¡Qué maravilloso! Y dice allí: y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, que su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. No porque por gracia habéis sido salvos, por la fe. Y esto no proviene de nosotros, sino que es el don de Dios. No es por obra, sino que por gracia en Cristo Jesús. Y ahora es lo bueno que viene. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo allí? El apóstol Pablo está diciendo que después que tú recibes el don de la salvación, porque cuando el hombre pecó, perdió la salvación y fue condenado y no puede librarse del problema del pecado, no puede librarse de la muerte, no tiene inmortalidad. Todo depende de Dios. Todo lo que tienes, tu riqueza, la comida, todo depende de Dios. Y ahora, si tú quieres ser salvo, tienes que aceptar a Jesús por la fe. No puede ser por tus obras, por lo que tú hagas, por tus logros, por tu raza, por tu economía, por tu riqueza, por nada. Es por fe. Y después que tú aceptas a Cristo y rinde tu vida a Él, entonces oye lo que dice el apóstol Pablo: somos creados en Cristo Jesús como una hechura nueva, porque somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Somos el poema de Dios. Esa es la palabra en griego que aparece ahí. Somos el poema de Dios. En otras palabras, hermano mío, después que el hombre pecó, es un hijo de la ira, un rebelde, un traidor que ha negado a Dios y se revela como en Babel. Pero cuando una persona acepta a Cristo, no por lo que él tiene, no por lo que puede, no por lo que hace, sino por la fe, por el regalo de Dios, Dios lo transforma de nuevo en una nueva criatura en esta tierra. Y cuando Él venga, lo transforma como Adán en el principio. Amén. Y entonces ahora somos ¿qué? La obra de arte de Dios para magnificarlo en el universo. Cuando un hijo de Dios obedece a Dios, pone en grande a Dios ante el universo, porque somos un espectáculo en el universo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando tú defraudas a Dios y no sigues sus principios, no enseña la Torá, no sigue la cultura, la Torá, Kol Torah, no sigue la Torá, entonces, hermano, defrauda a Dios ante el universo. Tú y yo debemos ser modelados en Cristo Jesús como hechura suya, como obra de arte, para ser glorificada y magnificada ante el universo y para que Dios sea dignificado
y Dios su obra sea hecha en ti. El mensaje final de Dios para nosotros lo encontramos en el mensaje intencional y final de Dios para su iglesia en Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros el mensaje que tiene Dios para su pueblo. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decían a gran voz: reverenciad a Dios y dale honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Como tú puedes ver, hermano mío Abel, comenzamos con la creación de Dios. Dios tiene una cultura celestial y el evangelio de Dios no ha cambiado. Dice que el evangelio es eterno, el mismo evangelio que Dios le dio a Adán en el Edén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y hagámoslo conforme a nuestra semejanza, con los valores espirituales y los aspectos del amor, la caridad y todos los aspectos que Dios inculcó en el hombre, y la imagen de Dios trasplantada en el hombre. Dice que su evangelio, Dios no ha cambiado, su ley es eterna, su cultura es eterna. Amén. Y aquí está diciendo que esa cultura tú y yo debemos llevar al mundo, a toda tribu, lengua, raza. Es un mensaje multicultural. Tú y yo debemos ser predicadores multiculturales, como fue Abraham, como fue Noé, como fue José, como fue Daniel, como fue Jonás y como fueron todos los hombres de Dios. Un mensaje para las naciones. Y ese es el mensaje de Jesús. Y aquí está diciendo Apocalipsis 14 que ese evangelio debe reverenciar a Dios y debe llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que está diciendo no solamente es una lengua, es a cada raza, a cada grupo de la raza humana. No solamente a cada nación, a cada tribu, a cada lengua, dialecto en el mundo. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y el texto sigue diciendo que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, porque la hora de su juicio, la gran verdad de la salvación ha llegado. ¿Y sabe cuál es la hora de su juicio? Cuando el hombre pecó, Dios lo condenó a muerte. Pero ahora en su juicio, en 1844, el juicio celestial que Jesús está llevando es para declararlo inocente cuando tú aceptes el plan de Dios. Amén. El único propósito que Dios hace juicio para salvarnos. Amén. Y aquí nosotros, hermanos míos, vamos a adorar al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el Dios que nos transmite la cultura celestial que da vida. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias por tu cultura celestial. Gracias porque tú nos has redimido en Cristo Jesús. Y a pesar de que pecamos un día con Adán, también en Cristo hemos sido rescatados y transformados. Y un día seremos transformados y hechos un pueblo de Dios. Amén. Ya no va a haber escita, ni esclavo, ni judío, ni griego, ni romano, sino que todos seremos un pueblo y un Dios. En el nombre de Jesús. Amén.